Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno y buenos días y bienvenidos a quienes sintonizan a partir de ahora. Lo han hecho en un momento porque a partir de ahora tendremos una conversación bastante interesante con un hombre en primer plano. Él prácticamente no necesita presentación. Se trata de quien fue gobernador del Banco Central, es articulista y además presidió el Colegio Dominicano de Economistas. Me refiero a José Lois Malcún, a quien le damos la bienvenida formal a Uno más Uno. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos en la puerta de un nuevo periodo gubernamental. La economía dominicana se ha recuperado, ¿verdad?, de los efectos de fenómenos internacionales fuertes y de fenómenos internos también. ¿Qué se espera? ¿Qué usted espera del nuevo periodo gubernamental en materia económica, don Malcún? Bueno, yo creo que la política económica en la parte monetaria fundamentalmente está relacionada con la tasa de interés. La expectativa de que la FED iba a bajar las tasas, la Reserva Federal de Estados Unidos, para ser más claro, iba a bajar las tasas de interés en julio, no se produjo, lo cual podría también implicar una baja de la tasa en República Dominicana, y esa tasa actual que se refleja en los préstamos de la banca múltiple, ya está afectando la actividad económica. O sea, fíjate que el crecimiento hasta julio está en junio 5.1%, pero hubo meses que cayó a casi menos de 13 en abril. Ya tiene que haber una reacción por parte de las autoridades en Estados Unidos de comenzar a bajar la tasa de interés. La inflación está en un 3% todavía, aquí está en un 3.54%, más o menos, siempre ha sido así. Nosotros tenemos una inflación generalmente un poco más alta que la de Estados Unidos, pero pretender bajar la tasa a un 2% en este momento es imposible. Y la FED tiene que entender que tiene que acostumbrarse a una tasa más alta, y eso creó un impacto. O sea, en la bolsa fue un desastre. El lunes hubo una caída violenta de todas las bolsas del mundo. Pero también se informó que se había reducido un poco el ritmo de crecimiento de la economía. No, sí, aumentó el desempleo. Entonces, la actividad manufacturera cayó por tercer mes consecutivo. Entonces, nosotros en la parte monetaria estamos amarrados a la decisión que tome la FED. Y eso nos puede afectar también porque el crédito ha ido también contrayéndose en el país. O sea, el sector privado, si tú ves la curva en cuanto a financiamiento y crédito del sector privado, hay una tendencia hacia la baja, porque son tasas muy altas. O sea, los costos te suben demasiado y entonces a veces eso, en fin. Ahora viene la parte fiscal. Para concluir ese tema, usted ve, la tasa de interés. Bueno, una cosa es esas tasas de referencia que la fija la autoridad monetaria, ¿verdad? 7%. 7%. Pero el que va a coger un préstamo, que va a buscar dinero en el banco, en un banco prestado o en cualquier entidad financiera, no es esa la tasa que va a pagar. La tasa activa, que es la de los préstamos, y la pasiva, que es la que te pagan por tus ahorros. Sí. Una está en alrededor del 15%, la activa, es la de los y préstamos. La pasiva en un 9%. Entonces, 15% depende, porque si es para el consumo, se te dispara 20%. Es una tasa ponderada, promedio ponderada, que incluye vivienda, vehículos, consumo, en fin, toda la variedad de sectores que... Entonces, estamos hablando de un 15%, alrededor de un 15%, que es fuerte para cualquier negocio y más para la microempresa en particular. Son tasas todavía que están altas, pero nosotros no podemos, ¿por qué no podemos bajar la tasa de referencia del Banco Central?
No podemos porque ya en Estados Unidos la tasa está en 5.25, la tasa de referencia, y nosotros en 7. Si nos acercamos mucho, puede haber un flujo de capitales hacia bonos del tesoro, en vez de quedarse aquí. Y se pierde entonces flujo negativo de capitales que no nos Y la inversión conviene. extranjera también se... En parte, bueno, la inversión extranjera, como te digo, todo lo que pueda pasar en la economía americana, dependiendo de la profundidad de esta situación, nos puede afectar porque el desempleo tiene 3 meses aumentando, casi 4 meses, 3.8, 3.9, 4.1, 4.3. Es una tendencia y los mercados ven eso. Claro. ¿Eso qué pasa? Bueno, puede afectar nuestras remesas, puede afectar el turismo, el consumo también ha venido bajando en Estados Unidos. Nosotros exportamos gran parte de nuestros productos a Estados Unidos. Sí. El 80% de las remesas vienen de Estados Unidos. El 56% de la inversión viene de Estados Unidos. Entonces, es una economía que está demasiado amarrada con los mercados internacionales. Quisiera una última pregunta sobre el tema de la tasa de interés. ¿Por qué las instituciones que le prestan a los más pobres tienen tasas de interés más altas? Digamos, las cooperativas, las asociaciones financieras. Es riesgo. Es riesgo. Normal. Fuerte eso, que una gente para obtener... y a veces pagan mejor. Sí, bueno, está demostrado. Los estudios han dicho que pagan mejor. Pagan mejor. Y entonces se habla de riesgo. Así es. Porque ya ninguna institución, ni siquiera esas que son cooperativas, prestan sin garantías. No, ya exigen garantías. Ya eso es con garantía. Sí, porque hay toda una... Tú sabes que hay toda una nueva, digamos, nuevas normativas en el sistema financiero muy estrictas ahora. Sí. Tú sabes la experiencia que tuvimos de la crisis bancaria, ¿verdad? Sí, entonces, de ahí para acá, la banca dominicana ha dado hay un cambio revolucionario. O sea, tenemos una banca muy sólida, muy fuerte, pero también para el cliente. Más estricta, más estricta. Y casi le planteo esto porque de esto casi no se habla. Uno habla de la microempresa, que el crédito. Oye, pero que esos créditos que te llegan hasta un 30%. Con los gastos operativos. Claro, el Banco Central ha usado el método o el sistema de dar facilidades a los bancos a través del encaje legal, o facilidades de desembolso rápido, 2 formas que tienen ellos, a tasa del 9%. O sea, perdón, a tasa del 3% a los bancos. Y los bancos lo prestan al 9%. Tuviste, ellos han desembolsado más de 180 mil millones este año ya, creo que va por ahí. Y eso facilita, ¿no?, que fluya más el financiamiento a sectores importantes, a una tasa del 9%, que sí es una tasa atractiva, claro. Obviamente. Y eso es lo que ha permitido también que las actividades productivas, el mismo consumo, digamos, se hayan mantenido, digamos, creciendo relativamente bien, porque si no, no estuviéramos creciendo a 5.1. Somos el país de mayor crecimiento ahora mismo en toda América Latina y el Caribe. Somos los que estamos creciendo más alto. Y eso ha ayudado mucho a la política, esa flexibilidad o esa facilidad que ha dado el Banco Central en la parte monetaria. Y la parte fiscal, ya hablando, como tú me preguntaste, de la economía, bueno, viene un reto grande, que es el tema de la reforma. Hay que esperar a ver cuál va a ser la propuesta del gobierno sobre el tema de la reforma fiscal. Yo he trabajado en ese tema mucho, no puedo dar detalles tampoco porque es un tema un poco, tú sabes que... Lo están consultando, no, bueno, ¿va incorporado? ¿Al gabinete de discusión? No, a ese nivel de gobierno no. Lo he hecho en otro nivel, más privado. Okay. No. Yo asesoro más a negocios, digamos, grupos privados, o sea, gremios, instituciones financieras. Digo, no falta una opinión que yo pueda dar. Yo escribo también, le mando mis artículos al presidente, tengo una relación muy personal con el ministro de Hacienda, le hago mi comentario, pero no oficial.
No tengo ningún contrato con el gobierno ni nada de eso por eso. Yo creo que la reforma fiscal va a ser más laxa de lo que mucha gente piensa, o sea, más suave. El Fondo Monetario está proponiendo aumentar los ingresos en un 2% del PIB. ¿Qué es el PIB? Yo dije en un artículo, expliqué que es el PIB, Producto Interno Bruto, que es una medida que se usa en todos los países del mundo para comparar. El 1% del PIB en este momento son 74.000 millones de pesos. Ahora mismo. O sea, cuando te dicen, mira que el déficit fiscal va a ser un 3% del PIB. Bueno, si tú quieres el valor monetario de ese 3%, tú multiplicas 3 por 74.000. El Fondo Monetario propuso un aumento de 2% del PIB en los ingresos fiscales. ¿Cuánto es eso? 140... Sí, casi 150.000 millones. Yo pienso que no va a llegar a ese nivel la reforma fiscal. Pienso que va a estar alrededor del 1, 1.2, 1.3% del PIB. Porque llegar a 150.000 millones, habría que tomar ya decisiones que probablemente no va a crear mucho conflicto. Y yo no creo que el presidente quiera que se le... ni la paz pública, ni la tranquilidad, por eso. ni la tranquilidad que vivimos en este momento, felizmente, sea alterada. Pero esta reforma entonces no va a resolver uno de los problemas serios que tiene este país, que es el déficit. El déficit. Bueno, ciertamente es así. No lo va a resolver, porque si tú aumentas en un 1 y pico % del PIB ese dinero, podría bajar, tú podrías aplicarlo un poco al déficit, bajar el déficit a 2.5, porque el déficit programado es un 3%, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de eso, de que en el presupuesto tú podrías decir, mira, yo voy a usar parte de estos recursos para bajar el déficit a 2.5 y la otra parte para aumentar la inversión pública, porque al final el problema de aquí, ¿cuál es? La inversión. Estamos hablando que del presupuesto total, del gasto total, solamente se invierte alrededor de un 14-15%. Entonces la idea es subir eso a 17-18%, lo que sea, del presupuesto total, del gasto. Porque la demanda, aquí hay mucha demanda de todo, si no es una puente, si no es carretera, si no es transporte, más metros, más... Bueno, pero es una demanda que el gobierno no hay recursos para satisfacerla. Un problema genera otro. El déficit que hemos tenido en la administración pública ha conllevado también, ha enfrentado con endeudamiento. Y el endeudamiento ya es alto y ha impuesto una carga muy fuerte para la economía dominicana. No se va a resolver eso si fuera tan suave la reforma fiscal. Mira, tú sabes que hay una ley que se aprobó primero, que es la ley de responsabilidad fiscal. Sí. Esa ley establece para el 2035 una reducción gradual de la deuda pública en relación con el PIB. Realmente el problema de República Dominicana no es tanto el monto de la deuda, yo siempre he dicho eso, no es que debamos 74.000 millones de dólares, es la relación con el PIB. La deuda del gobierno central, ¿no? Ahora mismo está en un 44.5% del PIB. Eso es para mí una deuda que está muy por debajo del promedio de América Latina. Pero agréguele lo de la deuda. Ahí voy a llegar. Pero viene la deuda consolidada, la que incluye el Banco Central. Ahí sube a casi 61, 62%. Y ya eso una sí cifra. Ya estamos hablando de una deuda así que debería ya comenzar a preocupar. O a fijar un tope o comenzar a... Gracias, mi chica. Pero, por ejemplo, si tú bajas el déficit de 3 a 2.5, automáticamente la deuda comienza también a bajar porque el déficit al año siguiente se convierte en deuda. ¿Me entiendes? Sí, Claro. O sea, cuando tú cierras un año con un déficit de 3%, vamos a decir 74 por 3, ¿cuánto? Ayúdame, 140, 200 y pico de mil millones de déficit.
Si tú lo bajas en 40.000 millones, 35.000, 40.000 millones, eso al año siguiente es una reducción, es menos deuda. Ya. Porque todo eso, todo lo que el déficit de un año se convierte en deuda al año siguiente. O sea que en parte tú tienes razón. Yo comparto contigo que esa reforma no resuelve el tema del déficit. a fondo ambas cosas. El tema del déficit. El déficit y la deuda. Ya. Otro tema vinculado a esto de la reforma tiene que ver con las subvenciones del gobierno a áreas específicas. Bueno, el otro problema, dejé algo con la deuda. Sí. Mi preocupación mayor de la deuda no es su relación con el PIB, que como tú dices, ya sobre el 60%, no deja de preocupar un poco, sino el costo del servicio de la deuda, el pago de intereses, que representa alrededor de un 23% de los ingresos fiscales. Tenemos que mejorar nuestra calificación de riesgo país. Estamos en BB ahora. B es una calificación media. Si mejoramos a BB más o BBB, 3B, en esa medida los costos en la colocación de nuestros bonos bajan las tasas de interés. Y la otra cosa con respecto al tema fiscal, señores, es que no podemos pretender resolver la deuda y el déficit con una reforma fiscal, ni aunque sea del 2% del PIB. Es la maldita evasión. Es la altísima evasión fiscal que en este país existe. Y también los hoyos fiscales que tenemos que cerrar. El problema eléctrico, que representa 1.500 millones de dólares. ¿Cuántos son 1.500 millones de dólares? Casi un 1.3% del PIB. Tú podrías evitar una reforma si tú eliminas el problema del subsidio al sector eléctrico. Y usa ese dinero para otra cosa. Pero hay un problema serio ahí. Yo siempre he planteado que mientras eso esté en manos del Estado, no importa cuál Estado sea, aún con los esfuerzos que se está haciendo en este periodo de gobierno, pero no hay forma. Pero la pusimos en manos del sector privado. Sí, claro, pero eso siempre me lo sacan en cara. Sí, eso fue un fracaso. Yo siempre me sacan en cara eso. Claro. Marcún, pero si pero privatizamos. Con razón. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, claro, estamos en la misma situación que hace 25 años o 26 años que se privatizó, en el 98. No. Si se hace un proceso de privatización regionalizado, ya el este casi está privatizado. En el norte hay parte, la zona norte, allá en Samaná, está parte privatizada. Podemos coger el Cibao, el norte, Puerto Plata, toda la zona turística y crear una empresa distribuidora para esa zona. Podemos coger el sur con Santo Domingo y todo el sur y podemos coger el este y hacemos un proceso transparente, rígido, abierto, con participación de la sociedad civil y las cosas se hacen bien. Pero esa privatización que le dan a Unión Fenosa 70% de la distribución, ¿qué es eso? Es un monopolio. No iba a funcionar bien. Además, Unión Fenosa era una empresa española donde había... Con problemas ya por allá. Bueno, tú sabes, no quiero hablar de ese tema, pero habían accionistas ahí que eran que tenían corona. Entonces fue muy difícil bregar con esa gente. Hicieron lo que le dio la gana. Abusaron del país. No, pero además, cumplieron con el contrato. El Estado cometió un grave error. El gobierno. Unión Fenosa había sido contratada como asesora. Y se decía que ninguna empresa que fuera asesora del Estado, en esto porque lo fue de la CDE, que era lo único que teníamos, antes podía participar. Es cierto. Y participó. Y ganó. Y ganó. 70%. Ganó distribución y ganó producción también, porque se instalaron. Sí, también. Pero bueno, en fin, olvidémonos de eso. Tenemos que resolver. La situación ahora, y en el caso del sector energético, por eso hablo también de las recaudaciones, de cómo resolver esto. Ahora el coordinador del sistema eléctrico, que no es el ministro, Celso Marrancino. Eso es Marrancino. Acaba de mencionar con nombre y apellido cómo hay una serie de empresas grandes, de grupos grandes, que no pagan la luz. No, él respondió a un editorial creo que de Listín, diciendo la sanguijuela del Estado.
Es cierto, pero, y habló de que eso iba a llegar a su fin. Yo realmente respeto mucho a Celso Marrancini, él es un empresario privado, ha sido muy exitoso en su negocio. Celso hace unos años largos hablaba de privatizar la energía, la distribución. Él estaba de acuerdo. Ahora no. Está de acuerdo. Ahora él cree, no. Ahora no. Ahora él cree que con un esfuerzo de gestión se mejora la cosa. Pero hay una propuesta de privatización con un esfuerzo sobre de gestión. la mesa. O sea, él está confiado en eso. Yo digo que Dios lo oiga. Porque yo no creo. El problema de la privatización que ocurrió aquí en República Dominicana es que el sector privado lo quería todo. Y le dimos, de que como falta de conexión, las plantas, el parque entero que teníamos. Se lo cedimos al sector energético. Sí, yo lo entiendo. Se lo cedimos. Y ese parque, a los que accionistas de esas nuevas empresas, no le ha ido mal. Le ha ido bien porque además el compromiso era comprar. Que la empresa privada tiene que ganar dinero para hacer inversión. Pero eso no ¿Sabe hay duda. cuánto implicaría la privatización del sector eléctrico? ¿Sabe cuánto implicaría en inversión? Más de $1.000 millones. ¿O tú crees que se le va a dar a esa empresa el derecho de distribución gratis? Eso fue lo que nos dijeron cuando se inició el proceso, se consagró el proceso en el 98. No íbamos a ahorrar ese dinero que está invirtiendo el Estado Dominicano. Pero no íbamos a ahorrar también. Íbamos a tener dinero para invertirlo en salud, en otras áreas. Sí. No se dio nada de eso. No se dio nada de eso. Pero no podemos seguir partiendo de esa premisa para no pensar nuevamente en la necesidad, porque señores, estamos ya en el monto que se está pagando por ese problema eléctrico. Es una cosa inconcebiblemente alta y no se le ve solución. Sí. Aún con los esfuerzos que haga Marrancini, con todas las buenas intenciones que pueda tener, no veo que eso va a solucionarse. El otro punto, la gasolina. Si quiere, José Luis Malcom, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el punto de la gasolina y hablemos también un poco de presupuesto. Sí. Adalberto Grullón.